Buen día. Vamos a dar inicio con la materia de estructuras socioeconómicas. El tema es el materialismo histórico. Este fue utilizado por Carlos Marx y algunos de sus seguidores, quienes hicieron alusión básicamente al marco conceptual identificado por Carlos Marx y usado por él y por Engels para comprender básicamente lo que es la historia humana. Este se encuentra íntimamente relacionado al materialismo histórico con el marxismo, tanto por historiadores, sociólogos e intelectuales que no están ligados al marxismo, y de esta tomaron varios elementos que fueron establecidos por el propio Carlos Marx para elaborar lo que son sistemas y enfoques materialistas para el estudio de la historia. En este sentido, la producción social de la vida de los hombres va a establecer relaciones necesarias e independientes de su voluntad, y están relacionadas con la producción que corresponde a una fase determinada de desarrollo de las fuerzas productivas materiales, por lo que el conjunto de estas relaciones de producción forman lo que es la estructura económica de la sociedad. La base real sobre quienes levantan la superestructura, podemos decir jurídica y política, a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material va condicionando de alguna manera el proceso de la vida social, política y espiritual, y en general no es la conciencia del hombre lo que la determina, sino por el contrario, el ser social es quien determina su conciencia. Carlos Marx, a lo largo de su vida, fue influenciado por diversos personajes para establecer lo que es la teoría materialista. En este caso podemos decir por Engels, con su método dialéctico, por diversos filósofos materialistas de la época de la Ilustración, la idea de la influencia de las circunstancias y de la educación sobre las personas, por los conceptos de la clase social, de lucha de clases de los historiadores franceses, estos durante el periodo de la Restauración. Además, por los economistas Adam Smith y David Ricardo, por lo que respecta a lo que es la fundamentación económica de las contraposiciones de la clase y la teoría del valor del trabajo. Asimismo, por lo que es el socialismo reaccionario, por lo que fueron los cartistas ingleses, en este sentido lo que era la importancia de la lucha política para lo que eran las clases sociales, y además por un socialismo utópico, sus objetivos últimos, que era la abolición de las clases sociales. La génesis del materialismo histórico. Aquí podemos, génesis, es decir, la creación del nacimiento del materialismo. En este sentido, Marx, en su prólogo, La contribución a la crítica de la economía política, en el año de 1859, lo llevaron a formular su propia concepción de la historia y a desarrollarla con Engels. Engels siguió el precedente de los ingleses durante el siglo XVIII bajo el nombre de lo que es la sociedad civil y de la anatomía de la sociedad, para buscarla en la economía política. En este sentido, Marx desarrolló una nueva concepción histórica a partir de la cooperación intelectual con Engels, y se apoyó en algunos textos como fueron La situación de la clase obrera
en Inglaterra en 1845, la ideología alemana, primer texto de Carlos Marx y de Engels en 1846, el manifiesto del Partido Comunista de 1848 y la miseria de la filosofía en 1847. En lo que es el materialismo histórico, aquí se entra en diversas categorías técnicas como son fuerzas productivas, relaciones con la producción, modos de producción, la explotación, lucha de clases, plusvalor, fetichismo de las mercancías. En relación a lo que es la aplicación científica y política, de alguna manera investiga lo que es la sociedad humana, haciendo sobre individuos empíricos para poder analizar las relaciones que se establecen entre ellos. Por otra parte, podemos decir que el capitalismo es un sistema estático y se considera el producto de la evolución natural del ser humano. La investigación histórica materialista nos muestra su carácter histórico y por lo tanto transitorio del desarrollo de la humanidad. Tanto Marx como Engels aplicaron una nueva concepción de la historia, del análisis de hechos, de la política y sociales del pasado y de su época, así como la creación de una nueva corriente del socialismo. La lucha por la clase proletariada sumaba el estudio científico de la sociedad burguesa, de la transición de esta sociedad a la comunista. Y debido a la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción y por la lucha de las clases, tanto Engels como Marx combatieron la visión burguesa de la historia basado en la historia de las ideas y de los grandes hombres como las corrientes socialistas que deducían la lucha por el socialismo de los ideales abstractos como era la justicia, la libertad y la igualdad. En este sentido, el desarrollo revolucionario de las fuerzas productivas bajo el comunismo de alguna manera hizo posible que la necesidad humana fueran satisfechas y el desarrollo de la producción prescindía básicamente de la división de la sociedad entre las clases explotadoras que eran las poseedoras de los medios de la producción social y de las clases explotadas, quienes eran obligadas a mantener a las clases explotadoras mediante el plus trabajo. Por lo tanto, el comunismo concibe como necesidad histórica en vez de como una aspiración utópica. Debido a las contradicciones internas del capitalismo, lo que genera lo que es la necesidad de ir revolucionando las relaciones de producción burguesa y creaba al sujeto histórico para tal misión, el proletariado. Que tengan excelente día, chicos.